réplica de 5 minutos cada uno de los portavoces. Señora Zapater. Gracias, señor alcalde. Oyendo al portavoz del Partido Popular, lógicamente muchas actividades han hecho, muchas que se han hecho toda la vida, pero también quiero recordarle que seguimos teniendo un 18%, más de un 18% menos de ingresos y que, por lo tanto, a fecha 4 de enero veremos a ver de qué manera somos capaces. Estamos convencidos que en el 2012 va a haber una liquidación negativa, por mucho que desde el convencimiento de que iban a asumir las liquidaciones negativas del 2010 y del 2011, con este ingreso extraordinario de Aquages, pues aún así seguimos convencidos que habrá una liquidación negativa y eso querrá decir que habrá habido más gastos que ingresos. Por lo tanto, no nos lo creemos. Exactamente igual que con el tanatorio. Los datos que nosotros tenemos es que en el 2012 va a tener pérdidas el tanatorio. Va a haber 10.000 euros de pérdidas en el tanatorio. Entonces, eso de que sigue siendo rentable, pues todavía no lo tenemos claro. Luego también nos gustaría, dentro de lo que somos concejales, ¿no?, de este ayuntamiento, el equipo de gobierno, pero lógicamente el resto de los grupos también hemos contribuido sobre todo para sacar determinadas decisiones. Concretamente, el Partido Aragonés en este ayuntamiento, hay que decir que ha colaborado para sacar las decisiones importantes que afectan al futuro de la ciudad. Pero eso no quiere decir que no hayamos demandado un mejor funcionamiento de los servicios que presta el ayuntamiento. Y sobre todo sin dejar de mostrar lo que es una visión crítica cuando la ocasión lo requiere. Hemos realizado una intensa labor política, sobre todo porque hemos aportado equilibrio y sensatez a las propuestas surgidas en las distintas comisiones de trabajo y gracias a nuestras aportaciones las comisiones tendrán que reconocerme que son más efectivas y económicas. Se está celebrando hoy el debate del Estado de la Ciudad, si no, no sabemos si se hubiera celebrado. Se convocó el Consejo de Ciudad, se han mejorado los hábitos democráticos del Gobierno, hemos aprobado los presupuestos del 2012. Quiero recordar que les apoyamos en los presupuestos del 2012, aunque luego su palabra luego no ha servido. Que hemos forzado la congelación de tasas e impuestos, mientras que ustedes lo que planteaban en la subida, y hemos planteado la rebaja del tramo municipal del IBI. También hay que decir que todas las propuestas no son del equipo de gobierno y tendrán que reconocernos que les propusimos, el Partido Aragonés, la solución del cine, que tanto han vendido. Les propusimos el no abrir el parking de camiones hasta que no tuviéramos una solución para Bartolomé Esteban. Les propusimos que, ya que habían cerrado un centro joven y teníamos 2 monitores que no estaban haciendo prácticamente nada porque se dedicaban al centro joven, que los usarán para el bus escolar, porque las propuestas era contratar gente nueva. Les propusimos que las familias estaban pasando una situación muy complicada con el tema de la crisis y que creíamos que las becas para libros tenían que extenderse a primaria y secundaria y no quedarnos en infantil. Por lo tanto, también el portavoz ha planteado un agradecimiento a la sociedad civil. Por supuesto, muchas de estas actividades que se realizaron en Alcañiz son gracias a la sociedad civil, gracias a que muchos de los alcañizanos y alcañizanos creen que todavía Alcañiz se plantean actividades para seguir adelante. Sí que me gustaría acabar diciéndole que el bien de Alcañiz no es el pensamiento único, afortunadamente. Ni todos los alcañizanos piensan igual. Alcañiz ha sido y será plural, esa ha sido y será su mayor virtud y la grandeza de quienes saben entenderla y gestionarla, desde luego, con consenso y concordia. Por eso, esas personas sí que son recordadas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Zapater. Señor Pons. Sí, gracias, señor alcalde. Bien, una vez escuchado al señor alcalde al principio y ahora el remate final del portavoz del Partido Popular, la verdad es que era de esperar. El tema de la deuda, vuelvo a insistir, es el caballo de batalla en lo que han llevado en este año y medio, cuando los trabajos realmente los han hecho los técnicos. Pero vamos, a mí me pondría la cara colorada cuando habla de que entre el 2000 y el 2006 solamente se pidieron 6 millones y ¿qué obras se hicieron? Si no se hizo nada. Si aquí se vendió todo el patrimonio que había, todos los solares, no hubo que pedir préstamos, pero sí se vendió todo. Incluso, no tengo el dato confirmado, pero si va a intervención, es posible que se encuentre con alguna sorpresa de gasto corriente. Los 12 millones, efectivamente, ya lo he dicho en la exposición, no nos hemos pasado del límite que permitía la ley en ese momento, pero le he recordado las obras que ha hecho Alcañiz, que tiene Alcañiz para disfrute de los alcañizanos. Eso es, la inversión siempre se ha hecho a base de crédito. El gasto corriente va para el funcionamiento normal, pero la inversión se ha hecho a gasto corriente. Si no se hace el crédito, ¿cómo hacemos las obras? La rebaja a los proveedores, pues sí, efectivamente lo han trabajado y lo hemos reconocido en comisiones. También la situación actual, pues también las empresas suministradoras
están a la baja con todo este tema. Pero hay una cosa que la verdad que estoy sorprendido y no me gustaría faltar al respeto. Pero es cuando habla, cómo ha levantado la voz al decir que no ha habido despidos. Si desde el primer día solo lleva en la cabeza eso. Si hubiera tenido mayoría absoluta, aquí quedaría la mitad de la plantilla. Desde el primer día, saque las actas del plan de ajuste, saque las actas del presupuesto. Si en su cabeza solo cabe eso, despido y privatización, no cabe otra cosa. Lo que pasa es que se ha encontrado que entre sindicatos y partidos y su minoría, pues no ha podido hacerlo. Pero solo tiene esa obsesión, pero ha levantado la voz de una manera sorprendido. Habla también del presupuesto de fiestas. Le recuerdo que el 50% lo aporta Interpeñas. Y que no es época de falsos compromisos. Efectivamente, la gente no quiere falsos compromisos. Mírese su programa electoral y en el 2015 me parece que habrá mucho falso compromiso. Yo antes le he dicho los datos que tenemos al día de hoy, a mitad de legislatura. Pero es que ha sido tan contundente con ese tema. El compañero portavoz de Izquierda Unida se lo ha recordado, hombre, no hable del colector de las orcas, que el 75% ya lo tenía concedido, lo han ejecutado, sí, claro, el 75%, pero es que lo hacen como un logro 100%, reconozca algo. Y luego, en cuanto al plan general, pues también veo que no hay comunicación entre el alcalde y el portavoz en este sentido, porque el alcalde ha reconocido al equipo de Izquierda Unida. También le agradecería que hubiera reconocido al Partido Socialista, puesto que el delegado era el señor Lacueva del Partido Socialista, el delegado de urbanismo, el trabajo que se hizo, y en este año se han hecho esos trabajos, pero él habla como un logro 100%. Después de 12 años, ahora resulta que ponemos la guinda, efectivamente, la banderita la pondrán, pero hombre, el trabajo, y usted lo ha reconocido, pero su portavoz no lo reconoce. Lo de los préstamos ya se lo he dicho. Nos alegra muchísimo que alabe el tanatorio público. Lo he dicho también en mi exposición, que hemos trabajado duramente para mantenerlo como público, porque ustedes lo querían vender. Ustedes porque no encontraban comprador, si no lo hubieran vendido el tanatorio público. Y ahora están contentos de que haya beneficio, pero eso en las actas. Si no tenemos memoria hay que ir a las actas. También los logros pues van un poco en las reducciones, en los recortes, aprobación de licencias, tenemos buenos técnicos que trabajan bien, arregla mobiliario, los baches. Y en fin, un poco mis compañeras me han aportado los datos que van en la misma línea. Estoy muy sorprendido de el énfasis, como ha trasladado el mensaje el portavoz del Partido Popular y sobre todo en el tema que más le afecta, que es el tema de personal, totalmente sorprendido. Y ya para terminar, pues lo dicho durante la intervención, estamos para trabajar por los ciudadanos de Alcañiz. Y desde luego, si cuentan con nosotros, encontrarán colaboración. Pero les pedimos que rectifiquen y cuenten con los 17 concejales de este consistorio. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Pons. Señor Gracia, tiene su turno de intervención. Sí, muchas gracias, señor alcalde. A la intervención del señor Esparrels le ha faltado decir aquello de y el sol sale por el este y se pone por el oeste, como si también fuera un logro del equipo de gobierno. La mayor parte, una buena parte, no digo todo, de lo que ha comentado el señor Esparrels hubiera pasado igualmente, aunque fuese alcalde mi abuela. Porque son cosas que algunas, la hoguera de San Antón se viene haciendo, yo creo, desde hace 40 años. Oye, si eso es un logro, es que es muy serio. Si eso lo plantea el portavoz del equipo de gobierno como un logro de gobierno, esta ciudad tiene un problema muy serio. Esta ciudad tiene realmente un problema muy serio. Vamos a ver, nos ha comentado también, y ha empezado, con un componente afectivo, que me encanta. Me encanta que el equipo de gobierno del PP, entre ellos, se lleven estupendamente y sean muy buenos amigos y estén llenos de juventud y de ganas de trabajar. Pues sería igual que todos. Pues todos los equipos de gobierno más nos ha valido llevarnos bien y procurar llevarnos bien. Y desde luego no se nos negará, no solo a los que hemos ocupado responsabilidades de gobierno, sino a los que están, a todos, a los 17 concejales de esta corporación en las anteriores, ganas de currar y de hacerlo mejor por la Alcañiz. Por tanto, no me lo planteé como un logro político de ninguna clase, ¿vale? Entrando ya en cuestiones menos afectivas, más prosaicas, ¿no? Ha dicho, no, y lo ha dicho también con tono potente, ¿no? Este ayuntamiento no ha pedido ni un solo crédito durante su legislatura. Hombre, claro, no pueden.
No pueden, está prohibido por ley. Pero está prohibido por ley porque cambiaron las reglas del juego. Lo quiero recordar, que fue un gobierno del Partido Socialista, por cierto, quien redujo el límite de endeudamiento por encima del cual los ayuntamientos no se podían endeudar. Estaba en el 110% de los recursos ordinarios y pasó al 75%, que es un umbral que muy pocos ayuntamientos en España cumplen. Es así de sencillo. Entonces ustedes no se han endeudado porque no pueden. No quiero entrar en muchos datos sobre el préstamo famoso y la deuda y todas estas cosas, pero simplemente algún dato que nos quede claro. Este ayuntamiento recurrió al orden de unos 15 millones de euros, 15-10 millones de euros de préstamo para atraer cofinanciación de otras administraciones del orden de 21 millones, que generaba una inversión total de 36 millones de euros entre el ayuntamiento y Fomenta, que permitió poner en orden las infraestructuras y equipamientos de una ciudad que estaba en el Pleistoceno. Es así de sencillo. Entonces, para eso es la deuda a largo plazo. Ustedes han contratado deuda a largo plazo del ICO al 6% para pagar la factura de la luz. Eso es distinto. Bien, el gasto corriente. No me podrá negar la concejala de Hacienda que hemos colaborado en todo lo posible de manera constructiva, ayudándole, planteándole ideas y propuestas de cómo se puede reducir también el gasto corriente, porque algunos hemos tenido experiencia de gobierno en estas cosas. Y le hemos felicitado cuando ha sido menester, cuando se logra alguna cosa. Eso sí, transparencia. Yo he pedido en alguna comisión informativa de Hacienda que se nos facilite la lista de los contratos de seguros, de no sé qué, en fin, de cositas de esas que se dice que tanto se ha ahorrado, para que veamos cuáles eran las condiciones financieras anteriores, cuál ha sido el procedimiento de renegociación y cuál ha sido el ahorro neto final generado, cosa que hasta ahora no he conseguido. Lo tendré que pedir por escrito, pues como sucede en otras ocasiones. Ha hablado también el concejal Sparrels, ha hablado del famoso contrato de la empresa de servicios energéticos. Hombre, que se lo acabo de decir, que ustedes lo pueden sacar porque tienen una ayuda del Instituto de Diversificación y Ahorro Energético del Ministerio de Industria de 489.000 euros conseguida por un gobierno de Izquierda Unida, y llevan 13 meses sin haber conseguido todavía resolver el concurso para tener una empresa. Bueno, saquen pecho con eso. Y por cierto, pregúntele a los padres que a las 5 de la tarde tienen que ponerse el frontal si quieren jugar con sus niños en los parques, que les parece también en algunas ocasiones el tema del ahorro energético en invierno. Bien. Por otra parte, subvenciones, vamos a ver, los convenios INAEM entidades locales para contratar personal desfavorecido y tal, y contratarlos pues para hacer tareas de peones, etcétera, han existido siempre, y por desgracia siguen existiendo porque sigue habiendo paro. La escuela taller, pues mire, las escuelas taller se destinan a jóvenes de entre 18 y 24 años que estén en situación de desempleo y tiene que ser un número mínimo significativo. ¿Cuántos municipios hay en la provincia de Teruel que pueden hacer eso? Teruel, Alcañiz y Andorra. Prácticamente. Entonces, no saque pecho, las escuelas taller son esas, y por otra parte lo mismo, es porque hay paro, tampoco es para llorar mucho con eso, ¿vale? Y en algunas ocasiones, dice, ha llegado subvenciones, claro, pero las subvenciones que venían para funcionar algunos servicios, la práctica totalidad, se han reducido las procedentes de otras administraciones, Diputación Provincial, Gobierno de Aragón, etcétera, y en algunas ocasiones directamente ustedes las han dejado perder, como la famosa subvención de 40.000 euros de la Diputación Provincial, que ustedes no estuvieron listos para gestionarla. Madre mía, si llegamos a perder nosotros una subvención de 40.000 euros, nos cae la del pulpo, ¿no? Luego, transporte escolar, hombre, vamos a ver, mire, mi sobrino que tiene 12 años y vive en Zaragoza, pues se coge el 40 con el bonobús, coge el autobús para irse al instituto. Eso era lo que teníamos aquí, un servicio de autobús urbano que cogen los escolares. Ustedes lo han sustituido por un servicio de transporte escolar que no es competencia, ni esta ciudad lo requiere, ni es competencia municipal. Ustedes han cambiado una cosa por otra y están gastando el dinero en algo que desde ese punto de vista es estrictamente innecesario. Las horas extra, pues hemos debatido mucho sobre estas cosas, pero dos cosas. Primero, ya le puse en el famoso pleno que se debatió y se aprobaron las horas extra famosas, que el gasto medio de aquel periodo por parte de un equipo de gobierno Izquierda Unida PSOE había sido de 2.537 euros por mes, mientras que ustedes en el periodo que llevan, de todo el año 2011, era 3.300 euros por mes. Y no estaba, por ejemplo, las horas de Semana Santa, por ejemplo, que podrían ser unas horas... Gracias, vaya terminando, sí. Esta intervención es más rápida. Entonces, a lo que quiero decir, que al final ustedes están demostrando que están dando la misma sensación de un gestor en el sentido más burocrático y más triste del término, sin aplicar ninguna política con mayúsculas a esta ciudad. Y por otra parte, ya les comento lo último, con el mismo llamamiento que hemos hecho al final de nuestra primera intervención.
Es un momento muy difícil para la ciudad y que por tanto requiere más que nunca diálogo, consenso y capacidad de negociación entre todos. A todos los grupos les estamos haciendo ese ofrecimiento. Aprovechenlo, por favor. Gracias, señor Gracia. Señor Esparrés, tiene turno de 5 minutos. Gracias, señor alcalde. Bueno, voy a ser muy breve en mi intervención. Lo primero, asumiremos todas las críticas que durante este pleno todos los portavoces han dicho. Intentaremos mejorar en las cuestiones que a lo mejor nosotros pues hayamos cometido a lo mejor errores con respecto a los plazos y demás. Es cierto que bueno, se ha comentado pues que el debate estaba que si se pagaba antes, si se pagaba después. Antes no había debate, porque no se pagaban. Esa es la diferencia de la legislatura anterior y esta. Pero bueno, en definitivas cuentas, agradecer a todos los grupos políticos todas las aportaciones que han hecho en todas sus comisiones informativas, en todas las reuniones que se han hecho, en todos los plenos que se han hecho. Es cierto que estamos en un gobierno en minoría y si no fuera por el apoyo, en este caso, del Partido Aragonés en los ámbitos más importantes que tiene este ayuntamiento, hubiera sido muy difícil que este ayuntamiento hubiera podido sacar de las cuestiones más importantes hacia adelante. En casos puntuales es verdad que ha habido también apoyo por parte del Partido Socialista y por parte de Izquierda Unida. Y simplemente hacer un pequeño inciso al señor Miguel Ángel, que ha habido una cosa antes que me ha llamado un poco la atención, y es que si dice que no les avisamos cuando viene la presidenta provincial, entonces si les avisamos cuando viene el príncipe de Asturias y no vienen, ¿cómo les vamos a avisar cuando viene la presidenta provincial? O sea, me refiero que simplemente eso. Muchas gracias, señor Esparrel. Únicamente mencionar 2 puntos. Este gobierno está dispuesto a dialogar con todos los grupos. Decir que no hay que confundir dialogar con eternizar o paralizar. Estamos dispuestos a dialogar, pero no eternamente, porque las cuestiones necesitan soluciones y muchas veces rápidas. Aceptamos propuestas de todos los grupos, del grupo que más, o la semejanza en algunos aspectos que se han aceptado propuestas, por supuesto, del Partido Aragonés, del Partido Socialista, pero eso también quiere decir que somos un partido, un alcalde que escucha, no como a veces he oído aquí, que vamos como burros, ¿no? Si estamos aceptando propuestas, como ustedes dicen, de todos los grupos, muchas de ellas son méritos suyos, es porque escuchamos. Nosotros, como equipo